Buenos días y gracias por estar hoy aquí. Vamos a hacer una pequeña presentación de esta pequeña ampliación que hemos hecho del superordenador virtual gallego, de la plataforma SVG que conocéis ya del CESGA. Imagino que ya todos sois usuarios, os conozco casi todos a ti, no, pero bueno, ya eres usuario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tampoco voy a contar así lo que es el SVG y todo esto. Simplemente lo que hemos añadido, que es unos cuantos servidores adicionales, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que yo os voy a presentar. Yo me voy a centrar un poquito más en la configuración hardware, cómo quedan las colas, cómo se accede al sistema a nivel del PUSUP y estas cosas. Y después Aurelio, que es el que domina la parte de aplicaciones, os va a contar un poquito más del tema de rendimiento, algunos consejos sobre cómo utilizarlo, para qué aplicaciones, algunos truquillos más reales para vuestros casos concretos, ¿no? Incluso si tenéis aplicaciones complejas por vosotros, seguramente Aurelio también ya las conoce y os lo puede contar un poco más en detalle, ¿vale? Bueno, pues el hardware, como decía, esta es una muy pequeña ampliación, ¿vale? Hemos adquirido solamente 8 servidores que les llamamos thin o delgados, porque no son, digamos, de gran capacidad, aunque, bueno, luego veremos que la configuración hardware ya es relativamente buena. Y otros 2 nodos que les llamamos fat nodes o nodos gordos o grandes, porque ya tienen un mayor número de procesadores y de memoria, ¿vale? Entonces ya veis que en total son solo 10 equipos más los que hemos añadido a los 62 que hay actualmente ya en el SVG, con lo cual la configuración del SVG queda en 72 servidores. La principal diferencia, aunque veremos el detalle de cada equipo, es que estos servidores son, al menos teóricamente, mucho más potentes que los servidores que había hasta ahora en el SVG, ¿vale? Los procesadores que tenía hasta ahora el SVG eran unos procesadores AMD Opteron con muchos cores, pero con una frecuencia de reloj relativamente baja. No sé si 1,6 GHz, 1,8 aproximadamente. Sí, dos. También tenía parte de turbo, de 1,8 a 2,2, creo. De 1,8 a 2,2, vale. En cambio estos, bueno, pues son de 2,6 y tienen turbo bus hasta, me parece que 3,2, 3,3. O sea que tienen más frecuencia de reloj. Además añaden nuevas unidades de punto flotante que permiten realizar hasta 8 operaciones de punto flotante por ciclo. Tienen más memoria caché. Con lo cual, bueno, el rendimiento pico de estos equipos debería ser, bueno, el pico es superior al de los de AMD, y en aplicaciones, lo que estamos viendo, os lo contará un poco mejor Aurelio, pues aproximadamente casi un dos veces más rápido, dependiendo de la aplicación, depende del caso concreto, ¿no? Bueno, ya entrando en lo que es el detalle de la configuración hardware, los equipos son servidores de HP. Cada uno de los nodos delgados, de los pequeños, tienen 2 procesadores de la última gama de Intel, que son los que se denominan Xeon E5-26, bueno, la serie 2600, son el 2670. No es el tope de gama, creo que el tope es el 2690, pero bueno, se va ya un poco ya sabéis que se van, a lo mejor conseguir muy poquito más rendimiento a un precio muy superior, ¿no? Cada uno de esos procesadores tiene 8 cores y funcionando a una frecuencia de reloj de 2,6 GHz. Es decir, cada servidor tiene 16 cores de 2,6 GHz. Tienen además cada servidor 64 GB de memoria, un disco de 2 TB, 2 enlaces de Gigabit Ethernet y 2 conexiones de InfiniBand, ¿vale? Esta es quizás una de las principales novedades respecto a los equipos que había antes en el SVG. Los equipos de estos AMDs que decíamos estaban conectados todos solamente con Gigabit Ethernet, con lo cual no recomendábamos la utilización de programas o de códigos MPI entre nodos diferentes. Sí se podía hacer MPI dentro de un único nodo, se podía hacer OpenMP, pero no es que no se pudiese, porque algunos nos lo habéis solicitado y lo hemos permitido, pero no se recomendaba utilizar MPI, computación distribuida, entre nodos diferentes, porque la conexión era Gigabit Ethernet, ¿vale? El ancho de banda no es que sea especialmente malo, pero la latencia es relativamente alta. Entonces la novedad es que estos equipos, los 10 equipos nuevos, ¿vale?, están conectados con red InfiniBand, que es, además de la última tecnología, es la FDR de 56 gigabits por segundo,
y bueno, luego veremos un poquito más las características que tiene. Con lo cual ahora sí que ya vamos a permitir hacer MPI entre nodos del SVG. Esta es una de las principales novedades, o sea, son nodos más rápidos, con más memoria y además que permitimos hacer MPI entre los nodos, aplicaciones paralelas. Y es un poco el enfoque que le queremos dar a estos equipos, ¿vale? Los fat nodes o los servidores gordos, entre comillas, son solamente dos, ¿vale? Son unos del X560 de última generación y esta vez no tienen los mismos procesadores que los de 2 sockets, sino que tienen procesadores los E5-4620 que son de la misma gama de los Sandy Bridge, pero que permiten pues eso, equipos de hasta cuatro procesadores en un mismo servidor. Son también de 8 cores, pero aquí la frecuencia de reloj baja un poco, de los 2,6 hasta 2,2 GHz, aproximadamente un 15, un 20% menos de frecuencia de reloj. Hay más diferencias, la caché creo que también es un poquito más pequeña, bueno, el número de canales a memoria también cambia un poco. O sea, lo que es la velocidad por core es inferior en estos equipos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora en un único servidor tenéis acceso a 32 cores. Vale, no necesitáis hacer MPI si solamente queréis escalar a 32 cores. Además, otra diferencia importante es que tienen 512 GB de memoria cada uno de los servidores. Es decir, entre los dos tenemos 1 terabyte. Vienen un poco a sustituir, si queréis, a los antiguos superdomes que teníamos, ¿vale? Esos equipos los hemos apagado, si alguien los necesita todavía los encendemos, si hay alguien que necesita 500 GB de memoria o más, todavía los estamos encendiendo. Pero ahora lo que tenemos es ya una alternativa, por lo menos hasta 500 GB de memoria ya tenemos dos equipos que admiten esos requisitos, ¿no? Tienen 6 discos para Scratch de 1 tera, con lo cual útiles creo que quedan en torno a los 4 terabytes, un poquito menos, 3 y pico terabytes, para hacer un Scratch un poquito más rápido con RAID. Tienen más enlaces de Gigabit Ethernet para gestión, para lo que son las colas, para el NFS, y también están conectados a la red InfiniBand, ¿vale? A la red 56 gigabits. Y tienen también un enlace de 10 gigabits Ethernet para el NFS. Claro, el rendimiento pico de cada uno de estos nodos es superior al de los nodos TIM porque es casi el equivalente a cada uno de ellos a 2 de los otros, ¿vale? También aquí, claro, la idea es que aunque podéis hacer MPI, nosotros en las colas en principio lo que hemos configurado, luego lo podemos ver más en detalle, es que cuando hagáis MPI, en principio lo hagáis normalmente entre los nodos de un tipo o de otro, en función de los requisitos de memoria que estáis pidiendo. Pero el sistema, al menos debería hacerlo así, no va a mezclar nodos de distinto tipo, porque si no estaríais mezclando cores a distintas velocidades, que no es nada recomendable, ¿vale? Es como debería funcionar. Luego, ya digo, el equipo lleva funcionando apenas un par de meses, mes y pico, con lo cual todavía estamos puliendo algunos detalles. Bueno, en total lo que tenemos son 24 procesadores de la última gama de Sandy Bridge, 192 cores, 1,5 terabytes de memoria, 28 teras de disco y un rendimiento pico ya de casi 4 teraflops, que no está nada mal. Son pocos equipos, pero de muy alta gama. Vale, es un poco la configuración que hemos adquirido. Un poco la motivación en este caso era el ir presentando una alternativa a lo que son los nodos de Finisterrae. Porque ya sabéis que Finisterrae se instaló a finales del 2007, comienzos del 2008, ya tienen 5 años esos equipos, entonces estamos ya analizando alternativas para sustituir a esos nodos de Finisterrae. Los nodos de Finisterrae tienen 16 cores, ¿vale? Estos también tienen 16 cores. Tienen un poco más de memoria los nodos de Finisterrae, tienen hasta 128 GB, estos tienen 64. Bueno, baja un poquito la cantidad de memoria. Entonces, todavía algunas aplicaciones pueden beneficiarse de los nodos de Finisterrae. La velocidad de reloj de los nodos de Finisterrae era de 1,5 GHz, esta es de 2,6. Entonces, bueno, lo que esperamos es que las aplicaciones vayan al menos tan rápido como Finisterrae, algunas más rápido, alguna quizás vaya un poco más lento, aunque es raro, ¿no? Es raro. Pero bueno, es ir teniendo una alternativa para aplicaciones, lo que es dentro del nodo y sobre todo para aplicaciones de MPI que requieran más de un nodo de computación, que hasta ahora no teníamos. En el SVG no se permitía el MPI entre los nodos, ¿vale? Y también para aplicaciones que requieran mucha memoria, sobre todo
si hemos apagado los superdomes, el poder tener una alternativa competitiva a esos equipos, ¿vale? Hasta 500 GB de memoria. La memoria sigue siendo un recurso costoso, ¿vale? No tan costoso como en 2007, se ha avanzado mucho en esa materia, pero todavía equipos de 1 TB de memoria son difíciles de conseguir, ¿vale? Por el tamaño de las memorias que son necesarias. Pero bueno, es un poco la motivación que nos ha llevado a la adquisición de estos equipos. Son pocos, pero se trata de también de ir presentando una alternativa a esos nodos de Finisterrae y que vosotros mismos podáis ir migrando vuestras aplicaciones e ir viendo la plataforma, ¿no? Está previsto a lo largo de este año, o vamos a intentar a lo largo de este año, adquirir un nuevo sistema de computación alternativo a Finisterrae, ¿vale? Que sea más grande que estos 8 o 10 nodos que hemos adquirido. Ese sistema todavía tenemos que hacer el diseño, ver qué pinta va a tener, pero lo más probable es que sean nodos un poco de este estilo, ¿vale? Nodos x86, pueden ser procesadores de Intel o de AMD, pero conectados con InfiniBand, y un poco el ir migrando usuarios desde la plataforma Itanium, que ya fue en su día bastante doloroso, ¿no? El pasar a lo mejor de Superdome Itanium con HPUX a Itanium con Linux, y ahora ir migrando otra vez a plataformas x86, sobre todo las aplicaciones de MPI, ¿vale? Que es un poco lo que puede ser un poco más complicado. Estos equipos, a pesar de ser más potentes que los nodos de Finisterrae, son mucho más económicos de mantener. Ocupan mucho menos espacio, luego los que queráis ver el CPD os lo podemos enseñar, mientras que cada nodo de Finisterrae tiene un tamaño de este estilo, ¿vale? Así de altos en cada rack. Los nodos nuevos son de 1 U, o sea, son muy finitos. Y son dos, efectivamente, son 2 en cada U, efectivamente, son finos. Los gordos son de 2 U, pero bueno, aún así son mucho más pequeños que los nodos de Finisterrae, ¿vale? En comparación. El consumo eléctrico, que es uno de los costes de operación de Finisterrae más altos, el consumo eléctrico también baja sustancialmente, y la disipación de calor también, con lo cual el coste de mantener estos equipos es mucho más bajo, o sea, es mucho más eficiente, y vamos a ahorrar mucho dinero por tener estos equipos, por sustituir los equipos más obsoletos de Finisterrae por unos equipos más nuevos. Y un poco lo que os decía, nos va a permitir ver un poco los requisitos de cara al diseño o al dimensionamiento de un posible Finisterrae 2 que esperemos pueda instalarse a lo largo de este año, ¿vale? Aunque los nodos esperamos que vayan bien, queremos ver un poco y conocer vuestra sensación al utilizarlos. A ver si nos encontramos con que, aunque en rendimiento pico son mucho mejores, luego en la práctica para vuestras aplicaciones pues tienen algún problema, no sé, anchos de banda de memoria. ¿Veis algún problema también con el número de discos? A lo mejor necesitáis más discos para ciertos tipos de cálculos. El número de cores por nodos, si es adecuado que sean 16, a lo mejor necesitáis más, necesitáis menos, ¿vale? Para ir un poco dimensionando qué pinta debe tener ese nodo. Si es interesante que tenga más frecuencia de reloj o menos. Si es mejor tener muchos nodos más lentos o menos nodos más rápidos, ¿vale? Eso es un poco la idea. Sobre la red Infiniband, bueno, lo que hemos puesto es uno de los últimos switches o conmutadores de Mellanox. Es un SX6036, tiene 36 puertos a FDR de 53 GB por segundo. Los de Finisterrae creo que eran QDR de 20 GB por segundo. DDR, perdón, sí, DDR todavía. O sea, estaba DDR, QDR y ahora ya es FDR. Entonces, eran de 20, me parece, 20 GB por segundo. Además, creo que había alguna limitación, con lo cual no se llegaban ni siquiera a los 20. Estos tienen casi 3 veces más ancho de banda, potencialmente, ¿no? Tiene el switch en sí es capaz de dar un ancho de banda agregado de 4 terabits por segundo, ¿vale? En el caso de que se pongan todos los nodos a comunicarse con todos, no bloqueante. Tiene una latencia en códigos MPI de en torno de un microsegundo, depende del tamaño del paquete que se lance, pero bueno, los test de ping-pong creo que hemos incluso bajado del microsegundo, o sea, la latencia también es mucho mejor que la de Finisterrae. Pero recordad que en Finisterrae andábamos por los 5 microsegundos, 4, os acordáis, pero bueno, bastante más, porque además
el hecho de ser nodos gordos, muy gordos los de Finisterrae, hacían que hubiera muchos más chips por el medio, mucho más procesamiento. O sea que bueno, esas latencias al final para las aplicaciones de MPI son importantes. Y luego cada nodo está conectado con una doble conexión, o sea, tienen una tarjeta de red Infiniband pero con doble puerto. Eso significa que tenemos la posibilidad de ir por dos caminos en caso, sobre todo, de fallo. Si falla uno de los puertos, se iría la comunicación por el otro puerto. Es decir, no tenemos el doble de ancho de banda. No es que tengamos 112 gigabits por segundo en cada nodo. Tenemos 56 gigabits, pero en caso de que falle uno de los links, uno de los enlaces, o el cable, o cualquier cosa de estas, se puede ir la comunicación por el otro. Aunque lo que hemos visto es que la aplicación falla, ¿no? La aplicación posiblemente da un error, la siguiente aplicación que entre ya utilizaría automáticamente otro puerto. El entorno, y aquí es donde lo que hemos buscado de algún modo es facilitaros la utilización de los equipos, ¿vale? En vez de configurar un nuevo servidor o un nuevo frontal o un nuevo clúster, digámoslo así, lo que hemos hecho es integrar estos nodos dentro de la configuración del SVG, ¿vale? Es un poco la idea de que, vale, desde un mismo frontal, vosotros os conectáis a una máquina que es de SVG, pero podéis elegir qué entorno queréis utilizar. Entendemos que esto os va a dar os va a dar flexibilidad y alguna otra mejora, como por ejemplo, para algunos cálculos igual os va bien utilizar los nodos de AMD y para otros los nodos estos nuevos, ¿vale? Y estáis utilizando siempre el mismo directorio home. No tenéis que andar utilizando distintos homes. Si vosotros luego os interesa, para aunque sea distinguir, pues podéis hacer subdirectorios, un subdirectorio que sea AMD y un subdirectorio que sea Intel, por ejemplo, para comparar resultados, ¿no? Y cosas de este estilo. Pero ya no tenéis que ir, bueno, ahora me conecto al Finisterrae, ft.cs.es, ahora me conecto al SVG, svg.cs.es, ahora SVG2, svg2.cs.es. No. Desde un único frontal podéis enviar trabajos a unos nodos y a otros, ¿vale? Y podéis distinguir, podéis especificar el sistema de colas que queréis uno u otro nodo. Entonces, está integrado en ese clúster SVG. El sistema operativo es el mismo de los nodos del SVG, es un Scientific Linux 6.3. Los nodos del SVG todavía hay algunos que están con la versión 6.2, pero la idea es que se actualicen a 6.3. Bueno, es el equivalente a un Red Hat 6.3. Tienen el OPTCSGA, que es donde están instaladas las aplicaciones, es común, el Home también es común, el punto de acceso, donde llamábamos gateway o frontal, es el mismo, es el svg.csg.es. Sé que todavía algunos de vosotros usáis svgd.csg.es. Esa máquina lo más probable es que desaparezca, ¿vale? Ya hemos, creo que mandado algún aviso diciendo que es preferible que os conectéis a svg.csg.es, ¿vale? El uso interactivo aquí cambia un poco. Si vosotros sabéis que para compilar y demás debéis usar el comando compute, ¿no? Para utilizar sesiones pues de compilación, hacer algunas pruebas de cómo va vuestra aplicación en esos nodos, tenéis que usar el comando compute, pero en este caso -arch de arquitectura Sandy. Y lo que hace es que os conecta a un nodo de Sandy Bridge, ¿vale? Porque realmente el svg.csg.es es una máquina virtual. No tiene ni el mismo procesador de los Sandy Bridge, ni de los AMD, ni nada. O sea, es una máquina virtual que hoy está en un servidor físico y mañana puede estar en otro, ¿vale? Entonces no lo podéis usar como referencia para compilaciones. Si queréis compilar y hacer algunas pruebas, computen -arch Sandy. Podéis especificar también cuánta memoria queréis utilizar. Por defecto no recuerdo el valor, pero es poquito. 1 giga o 2 gigas es lo que os va a limitar. O sea, si queréis hacer una prueba un poco más grande, pedir, me parece, compute menos men, no sé cuánto. Compute menos help os debería decir las opciones que tenéis para utilizar. Y para el envío de trabajos, lo mismo. Ponéis las opciones que ya sabéis, -L para los recursos que queréis de memoria, procesadores, etcétera. Y para especificar lo que queréis esos nodos, -arch Sandy. ¿Vale? Si no ponéis nada, por defecto os sigue yendo a los nodos de AMD. Si queréis utilizar estos nodos, tenéis que especificar en el curso para añadir la opción -arch Sandy. Y una cosa que es muy importante es que estos nodos son compatibles a nivel binario con los antiguos nodos del SVG, no con los de Finisterrae, claro. Entonces ya tenéis aplicaciones que funcionan en SVG o que funcionaban en los antiguos nodos del SVG, os van a funcionar en los nuevos nodos, en estos nodos más rápidos. Y seguramente ya tengáis alguna ventaja de velocidad, pues incluso usando el mismo número de cores. Podéis usar mayor número de cores,
¿vale? Porque tenéis, bueno, realmente por nodo tenéis menos cores porque ahora son 16 y en los antiguos nodos eran 24, pero podéis utilizar MPI para utilizar más cores, ¿vale? Lo que sí sería recomendable, esto ya lo comentará Aurelio supongo, es recompilar para la plataforma específica. O sea, que hagáis un compute menos ArSandy, si vuestro código, o sea, si es vuestro, lo recompiláis ahí, con las opciones que os comenté luego Aurelio supongo, y el binario que generará será posiblemente más optimizado para esta plataforma. Lo que puede ser es que igual necesitéis dos binarios, ¿no? Para los AMD, uno para el AMD y otro para el Sandy. Aunque creo que hay una opción que te permite, ¿no? Generar un binario y que luego en función de la plataforma... Hay varias opciones ahí, en ese sentido. Podríais hacer los binarios que obtienes en los dos, pero bueno, eso no es, solo funciona bien realmente de una manera transparente con los compiladores de Portland, los PGI. Pero bueno, en realidad, aunque tengáis realmente compilados en el AMD, vais a obtener realmente ya el aumento de rendimiento usando exactamente el mismo ejecutable. O sea, la necesidad de recompilar es solo si realmente queréis usar, por ejemplo, las extensiones que vienen con las OVX. Las OVX. Si os queréis beneficiar digamos, de cierta vectorización extra que aparecen en estos, comparada con la de AMD. Es la principal diferencia y la principal idea de recompilar. Bueno, también a veces, dependiendo, si tenéis compilados con compiladores como el de Open64, que es un poco más específico para AMD, es conveniente recompilar en los de Intel para estos nodos. Pero vamos, en realidad podríais coger un ejecutable de uno a otro. Tenéis también otro problemilla que podría ser que si compilabais con la versión de MPI y MPIX que había que hay en el SVG, que había para las AMD, es mejor recompilar con la versión de Intel MPI que está actualmente. Pero son los dos cambios. En teoría no deberíais tener que especialmente hacer nada, y solo si queréis buscar un rendimiento muy específico, utilizar las VX, es cuando realmente merece la pena recompilar. No, es un poco la ventaja de estar en el mismo entorno, que ya tenéis ahí vuestros códigos, vuestro home, no tenéis que mover datos de un sitio a otro. Bueno, es un poco lo que acabo de comentar antes, pero de forma un poco gráfica. Vosotros lo único que tenéis que seguir haciendo como usuarios es conectaros a svg.csga.es y después decidís qué nodos queréis utilizar. Los AMD, compute menos arch AMD, cusum menos arch AMD, o sin opciones os lleva también a los AMD. Si queréis los nuevos nodos, compute menos arch-hunting o cusum menos arch-hunting. Es posible, bueno, eso lo iba a comentar un poquito más adelante, es posible que en función del uso que vayamos viendo de los nodos y demás, que en algún momento algunos trabajos que no especifiquen arquitectura puedan ir también a los AMD. Es decir, ahora si no especificáis a qué nodo queréis ir, siempre os va a ir a los de AMD. Es posible que en algún momento, lo avisaríamos obviamente en el MTD, que en algún momento algunos trabajos en función de los recursos que vayan pidiendo, y si vemos que no hay trabajos encolados en los nodos ANDI, que los desviemos de esos nodos. Como son binario compatibles, pues no pasaría nada. Y el tiempo de ejecución, si vosotros habéis pedido pues 100 horas, por ejemplo, para los AMD, el tiempo de ejecución en los ANDI va a ser menor. Por eso podríamos hacer. O sea, no va a fallar el trabajo por tiempo de ejecución. Al revés no podríamos hacerlo, ¿vale? Al revés la idea es no hacerlo porque si no, bueno, el tiempo de ejecución podría variar. La configuración, esto se puso en funcionamiento a principios de noviembre, ya tuvimos algunos usuarios y algunas experiencias, algunas problemillas también, claro. Como está ahora mismo, y esperemos seguramente siga así por unos un par de meses más, vamos a ir viendo cómo va de utilización, vuestra opinión sobre los recursos, si son suficientes, si no. Pero solamente se ejecutan trabajos con la opción menos ANDI en estos nodos, ¿vale? Ya hay, yo creo, todas las aplicaciones, bueno, pues os lo comentará Aurelio, o sea, como son binario compatibles, las aplicaciones os van a funcionar exactamente igual, las que ya había en el SVG, funcionan en estos nodos, y lo que sí hemos puesto es una limitación importante en el tiempo de ejecución, el tiempo máximo de ejecución en estos nodos. Está puesto ahora mismo en 12 horas, ¿vale? Al principio creo que era incluso menos, no sé si 8 o 10, lo hemos aumentado a 12. La idea un poco de esto, la justificación es que estos nodos los estamos orientando pues más a HPC, a trabajos que requieran mucho rendimiento y que se puedan aprovechar también de la red de infinidad. Con lo cual que escalen bien, que utilicen bastantes nodos
y no tanto a trabajos que requieran muchas horas continuadas de ejecución, ¿vale? Para eso todavía quizás mejor seguir utilizando los AMDs. Como además hay poquitos nodos, si nosotros dejamos un tiempo de ejecución de 100 horas con los 8 nodos que hay, pues un usuario con un trabajo puede bloquear esos nodos durante 4 días, con lo cual se pierde un poco la ventaja de tener unos nodos más rápidos. Si para el siguiente trabajo tenéis que esperar 8 días. Entonces estamos buscando más bien que haya mucha utilización variada, ¿vale? Que entren trabajos, que esté rotando, que se vea un poco como que entre todos podáis ver cómo funciona el sistema, no que se esté bloqueando por un único trabajo. Es posible que esto vaya aumentando también a medida que vayamos viendo cómo se va utilizando el sistema. Bueno, pues aquí que solamente pueden entrar un máximo de 2 trabajos en los nodos FAT, pero es que en los nodos Think solamente puede entrar un trabajo. Es decir, si el trabajo que vosotros enviéis, en el momento en que entre en ejecución, aunque solo pidáis un core, vais a utilizar el nodo completo, el servidor completo. ¿Por qué? Bueno, una cosa que veremos un poquito más adelante, que es el tema del Turbo Boost, ¿no? Porque con las pruebas que estuvo haciendo Aurelio, vio que incluso las aplicaciones que no paralelizan bien, como estos equipos tienen Turbo Boost, si solo utilizas un core, ese core lo va a aumentar de frecuencia de reloj, con lo cual vas a tener un rendimiento bastante bueno. Si vosotros estáis compartiendo el nodo, eso se pierde entre los usuarios. Entonces le vemos ciertas ventajas también para el tema de los trabajos de MPI, que no se estén compartiendo entre nodos. Como a lo mejor algunos de vosotros habéis experimentado en el Finisterrae, los tiempos de ejecución no son siempre constantes, más bien varían bastante. Y uno de los motivos es ese, que muchas veces estáis compartiendo un mismo servidor con otros usuarios, entonces eso, aunque los cores son para vosotros, estáis compartiendo anchos de banda a memoria, anchos de banda a disco, anchos de banda en la red, ¿vale? Más los buses y demás. Entonces, bueno, para lo que es HPC entendemos que es mejor utilizar los equipos así. Se sacan menos horas de computación, si queréis verlo así, al no compartirse los nodos entre distintos usuarios, pero se consigue que el usuario que utiliza un solo servidor que tenga el máximo rendimiento posible de ese equipo. ¿Vale? Entonces, en los nodos FAT hasta 2 trabajos por nodo, porque claro, son nodos de 32 cores, entonces si vuestro trabajo no pide todos los cores, pues a lo mejor entra otro trabajo ahí que sí complete hasta el máximo número de cores. Si vosotros pedís 32 cores, o los 500 GB de memoria, evidentemente el nodo va a ser para vosotros. En los nodos Think, en cambio, no. O sea, un core, el servidor para vosotros. Y lo que os comentaba antes, que bueno, que es posible que en el futuro pues permitamos que se ejecuten aquí trabajos, aunque no pidan la opción -and en arquitectura, y que también aumentemos el tiempo de ejecución. Vuelvo un poco a lo de antes, o sea, los nodos se dan de forma exclusiva a cada trabajo, de forma que se consiguen aprovechar el tema del Turbo Boost, se consigue también aprovechar la red de infinidad, que es uno de los recursos más costosos también en estos nodos. No hay esa interferencia entre distintos trabajos de distintos usuarios que están compitiendo por recursos dentro de un mismo servidor, y al final conseguimos el máximo de rendimiento de estos equipos. Y en los nodos 4, lo que os decía, se pueden meter hasta 2 trabajos por nodo, aunque si pedís los recursos necesarios, al final se llenaría. Los límites de las colas, como sabéis, esto es algo que también vamos un poco modificando con el tiempo, y la idea es que vayan siendo cada vez mayores, ¿no? Si utilizáis el comando desde el SVG, el módulo help sg, este comando os va a decir los límites que tenéis en cada momento, ¿vale? Porque ya nos ha pasado muchas veces que ponemos aquí una transparencia con unos límites y dentro de 3 meses nosotros modificamos esos límites. A lo mejor mandamos un aviso, ponemos una noticia en la web, pero ahí se queda. Entonces, la información más actualizada siempre la tenéis utilizando el comando módulo help sg. Ahí os ponen los límites actuales de los nodos, ¿no? Pero bueno, estos son un poco lo que tenemos a día de hoy. Se pueden utilizar en MPI hasta 112 cores, en OpenMP, o sea, dentro de un nodo, hasta 32 cores, y de memoria se puede utilizar hasta 64 GB de memoria por core, que es uno de los límites más altos que hay, incluso más alto que en Finisterrae, hasta 512 GB para los trabajos que no son de MPI, y hasta 1 TB de memoria por trabajo, ¿vale? De Scratch se puede llegar hasta 1,7 TB, y el tiempo de ejecución sí que está limitado siempre a las 12 horas. Claro, si vosotros utilizáis más cores para vuestro trabajo, al final estáis consiguiendo más
tiempo de CPU, es decir, más tiempo de lo que es wall clock time multiplicado por el número de cores. ¿Qué es la idea? O sea, que estos nodos se utilicen con trabajos de MPI que aprovechen la red de 5. Pero bueno, estos son los límites un poco por defectos, pero ya supongo que todos sabéis que podéis pedir más recursos desde esta página web, que es un poco el punto de acceso a pedir más almacenamiento, más recursos especiales, y también una cosa que había antes, que ahora comentaré, que era el acceso desde centros no autorizados. ¿Vale? Desde esa página web puedes decir, bueno, pues estos límites para mi trabajo no me sirven, necesito más tiempo de ejecución porque no me da para hacer un checkpoint en 12 horas, necesito, pues no sé, 15, 20 horas, eso nos lo justificáis, nosotros lo analizamos, vemos si es conveniente, y si está justificado se concede normalmente. Bueno, ya estoy terminando. Este es un poco el tema del Turbo Boost, donde, bueno, para los distintos procesadores y la frecuencia de reloj que veis el número de pasos que aumenta la frecuencia de reloj. O sea, más claramente el nuestro, que es el 2670, este de aquí, tiene una frecuencia de reloj de 2,6 GHz y tiene 8 cores por procesador, ¿vale? Si solo estáis utilizando un core, ese core le va a subir en 7, no sé cómo lo denominan, 7 steps, 7 pasos, la frecuencia de reloj. Y creo que cada step son 100 GHz, ¿no? Sí, un poco más, no sé. Vale, 100, 133, de ese orden. Es decir, si solo estáis utilizando un core, estaríais realmente utilizando un procesador de 2,6 más 7, o sea, 3,3 GHz. ¿Vale? Si estáis utilizando dos cores, estaréis también utilizando dos cores a 3,3 GHz. ¿Vale? Por eso también un poco la ventaja de utilizar nodos dedicados. Y esto va siguiendo, o sea, realmente el rendimiento es bastante bueno, aunque no utilicéis todos los cores, aunque la aplicación no sea paralela. En la práctica esto también os puede dar algún quebradero de cabeza porque el rendimiento no va a ser, o sea, por ejemplo, la escalabilidad de las aplicaciones, supongo que Aurelio ya habrá visto cosas un poco extrañas. Antes, al usar el doble de procesadores, si tu aplicación escalaba más o menos bien, iba a ir el doble de rápido. Ahora a lo mejor no, porque te baja la frecuencia de reloj al usar más procesadores, ¿no? Bueno, eso es un tema interesante para analizar, a ver dónde está el punto correcto para una aplicación, cuántos cores es el adecuado para conseguir el máximo rendimiento. Y ya por último, por mi parte, luego ya sigue Aurelio, un poco cómo queda el panorama de los superordenadores en el CESGA en el año que viene. Seguimos teniendo el Finisterrae para los trabajos que requieren más recursos de computación, pero sí que os voy comentando que la idea es ir apagando nodos de Finisterrae, ¿vale? Porque su coste de mantenimiento es muy elevado, consume mucha electricidad y poco a poco iremos retirando esos equipos. Los mantendremos todavía durante varios meses, al menos hasta que se pueda adquirir una alternativa adecuada, pero lo más probable es que los tiempos de espera en cola vayan aumentando. ¿Vale? Era el equipo que antes utilizábamos para trabajos paralelos, que demandaba más memoria y tenía mayores cracks. Bueno, pues el superordenador virtual gallego, que empezó naciendo como una alternativa solo para trabajos secuenciales, es decir, para trabajos de un procesador, ahora ya es una alternativa para trabajos de hasta 32 cores por servidor o para 32 cores en OpenMP y hasta 112 cores para MPI. O sea, no llegamos al mismo nivel de escalabilidad de Finisterrae de 1000 cores para un trabajo de MPI, pero bueno, estamos hablando de 100 cores para MPI, que bueno, ya no está. En la práctica tampoco hay tantísimas aplicaciones que escalen mucho más allá de 100 cores, ¿no? Y tenemos ahora una alternativa también para trabajos que requieran mucha cantidad de memoria. Ya podemos llegar hasta 512 gigas dentro de, o sea, una aplicación de un solo core y 512 gigas, cosa que antes solamente podíamos hacerlo encendiendo los superdomes, ¿no? El Scratch todavía no sigue siendo tan grande, pero podemos llegar hasta a superar el Tera incluso para un trabajo. Y también, bueno, dentro de esta plataforma tenemos un servicio que es para montar clústeres virtuales para ciertos usuarios que nos requieren cosas así un poco más específicas. Y bueno, lo pone aquí, pero de algún modo recordar que dentro de vuestro home, tanto en el SVG como en el Finisterrae, tenéis un directorio que es MNT. Si entráis en MNT, lo que podéis es acceder al otro home del otro ordenador. O sea, si estáis en el home en el SVG, puedes acceder desde el MNT al home del Finisterrae también. ¿Vale? También es muy importante que
bueno, esto lo pongo en la transparencia siguiente, que no utilicéis el SFS desde el SVG. ¿Vale? El SFS va muy bien desde los nodos de Finisterrae, se accede mediante InfiniBand desde los nodos de Finisterrae, pero desde los nodos del SVG va por NFS y el rendimiento es muy malo. También sabéis que en este año instalamos una nueva cabina de almacenamiento para los homes y para un sistema que llamamos el Store, ¿vale? Para que sea una especie de alternativa de capacidad al SFS, en el sentido que puedes meter ahí más datos que en Home. No es una alternativa en cuanto al rendimiento del SFS, no da tan buen rendimiento como el SFS, pero sí puedes almacenar ahí archivos. Entonces, si en el SVG necesitáis un almacén de archivos más grande que el del Home, meter vuestros datos en ese store. Si tenéis dudas, nos comentáis, nos mandáis un correo y os comentamos un poco cómo hacerlo, pero no utilicéis el SFS desde el SVG. De hecho, antes se podía hacer desde los nodos de computación al SFS y ahora, si no me equivoco, ya no se puede hacer. Y en los nodos nuevos seguro que no. Porque nos estaba dando problemas, se quedaba colgado el sistema, no iba bien, al final no era una alternativa viable. Entonces eso lo hemos quitado. También hemos puesto, esto no tiene que ver con el SVG, pero bueno, para los que no lo sepáis, antes solo se permitía el acceso al SVG y al Finisterrae desde las universidades gallegas y desde los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fuera de ahí tenéis que pedir, a través de la página web de recursos especiales, tenéis que pedir el acceso para vuestra IP concreta para poderos conectar. Bueno, pues desde hace unos par de meses aproximadamente hemos puesto en funcionamiento un servicio de VPN, con lo cual todos los usuarios que queráis podéis conectaros utilizando este servicio de VPN al SVG y al Finisterrae desde cualquier sitio del mundo, desde vuestras casas, desde Estados Unidos, desde cualquier parte, sin tener que decirnos desde qué IP es utilizando. ¿Vale? Está descrito en la página web cómo tenéis que hacer para utilizarlo, y ahora se manda en la carta de bienvenida que algún día os mandamos hace tiempo, ya se incluye esa información, ¿no? Pero bueno, es una cosa buena que sepáis que está ahí. Y bueno, esto también es un poco, por aclarar un poco, el SVG, antes el frontal se llamaba svgd.csv.es, ahora se llama svg.csv.es, es un frontal virtual y realmente lo que hay son varios frontales virtuales, con lo cual debería de mejorar la disponibilidad. Incluso si hay alguna vez, puede dar algún problema este sistema de frontales virtuales en que hacéis un SSH al SVG y no funciona, volver a hacerlo porque ya os va a conectar con uno que esté operativo. Deberíais de haber notado en los últimos meses que ha mejorado la disponibilidad de estos frontales de acceso frente a lo que había antes. Y eso es todo. Tenía alguna pues más de la arquitectura del Sandy, pero bueno, si tenéis dudas y eso luego lo podemos ver. Pero bueno, si no, le dejo el tiempo aquí a... un poquillo para mostraros un poco. Ya hablo la tuya. Sí, esa es. Gracias. Solo mostraros ahora de una forma un poco rápida pues unos pequeños rendimientos, bueno, cómo usarlo en un principio, ¿no? Estos temas de los compiladores un poco recomendados, esas opciones a usar y simplemente mostraros unos pequeños benchmarks realmente realmente pequeños demostrativos de lo que es la capacidad del sistema, por así decirlo. ¿Estás seguro que estás seguro? No sé si queréis preguntar algo. Claro. ¿Qué tipo de tienen ustedes para trabajar la Fisterra o la verdad es que no tenemos así una fecha concreta, porque un poco estamos en función de los presupuestos que están disponibles para el 2013. La idea es que hay que apagar en el 2013 todo, en cuanto tengamos una alternativa, ¿vale? Mientras no lo tengamos, siempre va a haber equipos encendidos de... Ustedes van a dar apoyo a la gente que distribuirá estas muy específicas, con el EPI y todo eso. La idea es que esta migración, o sea, un poco con esto, lo que pretendemos es iros diciendo, hey, no esperemos a
a que solo falte una semana para ver Finisterrae para hacer esa migración, sino vamos a ir haciendo esta migración con tiempo. Ya hay una alternativa para trabajos de MPI, entonces la recomendación es que vayáis haciendo esa migración de aplicaciones. Aunque sigáis utilizando el Finisterrae mientras no está terminada de migrar la aplicación. Pero bueno, sí que tenemos algunos casos complicados. La parte más complicada para la migración realmente desde el Finisterrae es la gente que use especialmente el SFS y lo use por una necesidad de realmente de un sistema de ficheros de alta disponibilidad y de alto rendimiento. Ese es el principal problema. Realmente migrar aplicaciones MPI de una plataforma a otra es simplemente una cuestión de recompilar con las mismas opciones, es decir, especialmente no va a haber muchísimos problemas para pasar de una plataforma a otra. Eso sí, hay que recompilar en el caso del Finisterrae porque es en Itanium y no son compatibles en binario, pero realmente en el Finisterrae se usarían compiladores de Intel, esta ampliación del SVG, de Resilient o Sandy Bridge, se usan también los compiladores de Intel. Con lo cual, realmente, exceptuando pequeños detalles, como realmente si quieres buscar una optimización muy específica y demás, debería ser casi transparente lo que tú ya tienes compilado en el Finisterrae, cogerte tu makefile con las mismas opciones y debería recompilar sin especiales problemas para el Sandy Bridge. Esa es la parte, digamos, buena. Otro tema es esto, realmente ahora mismo tenemos la carencia de un sistema de ficheros realmente de alto rendimiento. Tenemos uno de alta capacidad, porque había muchos usuarios que realmente usaban el SFS solamente como pues, un almacén, digamos, para meter resultados de simulaciones que eran enteras. Entonces, bueno, en el home no hay ahora tenemos un sistema que, bueno, a teras no llega, pero sí que llega a cientos de gigas. Y el rendimiento, claro, no está al nivel del SFS, pero bueno, ahí también a veces buscamos alternativas, por ejemplo, utilizando los discos Scratch de cada nodo, mientras se está haciendo la computación, y luego esa salida de esos resultados que están en Scratch de cada nodo, copiarlos al resto de opciones. El SFS efectivamente es algo que nos va a costar, porque claro, además ya no es mover aplicaciones, es mover datos. Pero bueno, desde luego está bien el apunte que ha hecho Aurelio, que es bueno ir haciendo las dos cosas un poco en paralelo. O sea, si tenéis una dependencia fuerte del SFS, también hay que ir viendo un poco qué alternativas. Hombre, esperamos que como en el CT2 tenga algo que sustituya al SFS. O no es que esté al mismo nivel de rendimiento. Sí, entendemos que probablemente algún lustre o algún otro sistema de ficheros, eso está por ver, pero tenga incluido en la ampliación, pero bueno, por ahora tiene que estamos especulando, por así decirlo. Vale, bueno, comentaros aquí un poco, tampoco la agenda, hablaros de las aplicaciones disponibles, que por hoy son todas, las que teníamos soportadas y que la migración es relativamente sencilla, comentaros un poco los compiladores y herramientas de desarrollo disponibles, que es básicamente la suite de Intel, y luego unos pequeños ejemplos de rendimientos, ya de librerías y de aplicaciones reales, ¿no? Bueno, para ver las aplicaciones disponibles, lo de siempre, ir a nuestra página web, soporte usuarios, aplicaciones, y ahí, debajo de la tabla de SVG, tenéis todas las que tenéis ahí disponibles. El típico también es con el comando módulo avail, módulo AV, ¿no? Como abreviatura, y vais a ver todas las aplicaciones, las podéis usar todas directamente en la ampliación del Sandy Bridge. Todas son realmente compatibles. No hay ningún problema en general, y si no, bueno, va a estar especificado, y si lo necesitáis, os avisáis. Bueno, pues puede haber alguna restricción un poco más de uso, sobre todo con lo que os comentaba, aquellas que son dependientes del MPI, entonces que estaban compiladas para el AMD, que estaban compiladas con el MPI, son compatibles en la ejecución, pero claro, no os va a permitir salir de nodo, por ejemplo. Bueno, sí os permite, pero va a ir usando gigabit en vez de InfiniBand, con lo cual realmente no es lo óptimo. Por ese motivo, pues si tenéis alguna aplicación, por así decirlo, compilada ya con MPIs y tal, de la versión que estaba disponible en SVG, conviene recompilarla usando el Intel MPI. Esa es la idea. Vale. Bueno, introduciros un poco para cada una de estas aplicaciones, como ya habíamos comentado cuando la ampliación del 2011 del SVG,
introducimos que para obtener la ayuda, una ayuda rápida, que es va a ser la más actualizada, para que la aplicación hagáis el módulo EGEL, la correspondiente aplicación, en este caso he puesto el Gaussian, ¿no? Y ahí tenéis una pequeña guía de uso, muy pequeña, los comandos básicos, es la idea de que ahí esté introducido ya los comandos básicos necesarios para que podáis lanzar un trabajo al sistema de colas, usando esa aplicación. Entonces, estas guías de uso intentamos que estén siempre lo más actualizadas posibles, a cualquier cambio. Luego, a posterior, ampliación si queréis ampliar documentación, bueno, pues hay la posibilidad de ir ya a la página web del CESGA y mirar un poco una guía un poco más extendida. Y obviamente al final es siempre ir a la documentación que aparezca en las aplicaciones. Simplemente esto recordados así, por así decirlo, que ahí ya tenéis siempre un ejemplo disponible. Y así en negro creo que no se nos ve muy bien, pero bueno. Vale, para hablaros un poco así rápido también de los compiladores y herramientas de desarrollo, ¿no? O sea, vamos a tener, aquí ya tenemos todas las combinaciones de BLAS, LAPACK, Scalapad, librerías matemáticas, los MPI, todo está en la suite realmente de Intel. Ya Intel con el Intel Cluster Studio, que es lo que tenemos, incluye todo esto, desde el MPI, las MKL, herramientas de profiling, debugging. En ese sentido tenemos ahí ya todo disponible. Obviamente, los siguientes compiladores también los podéis seguir usando en la plataforma de Sandy, tanto los de Portland, los de Open64 como los GNU. Pero los recomendados, porque, bueno, todos, o sea, el benchmarking aquí de compiladores, sobre todo es una cosa relativa, ¿no? Pero en general, todos los benchmarking apuntan a que realmente los de Intel ganan ese 10%, un poco más, en sus plataformas, ¿eh? No sobre los AMDs. Los AMDs andan así, por así decirlo. Entonces, la recomendación clara es esta. Y ahí tenéis, además, es una suite que está totalmente integrada, es decir, las Scalapad vienen, por ejemplo, incluidas en las MKL, con lo cual es relativamente, hoy en día, en las últimas versiones, muy sencillas de usar, en ese sentido. Como os pondré un pequeño ejemplo. Vale, ¿cómo usarlos? Bueno, pues lo típico, hay que cargar el correspondiente módulo, ¿no? Lo que os comentaba, el módulo ASICC, y con el módulo EGEL tenéis una pequeña guía de uso de cómo usarlos, ¿no? Este es para los casos de los compiladores de Intel. No tiene mayor cambio. Esto en el Finisterrae es exactamente lo mismo. No deberíais tener especialmente diferencia entre el uso de los compiladores de Intel en el Finisterrae frente al SVG. No hay especialmente un cambio significativo, exceptuando las versiones. O sea, en el Finisterrae y Titanium separó ya el desarrollo en la versión 11. Aquí ahora ya va por la versión 13. Ese es el detalle, porque el Titanium ya es un procesador que ahora mismo ya realmente está en un mantenimiento mínimo, me refiero. O sea, la idea de desaparecer. Vale. Vamos allá. Bueno. Opciones importantes. Estos que os pongo aquí, ¿no? La típica -3, luego que son los niveles de optimización que podéis usar. El recomendado que yo probaría siempre, la primera compilación que hago es siempre -3 -IP. Y os comento, el O3 es el nivel de optimización más agresivo, es por así decirlo, pero es el que da realmente el mayor rendimiento, que se aprovecha bastante más de la arquitectura del procesador donde se ejecuta. Entonces, yo probaría con eso. Si me da algún problema un benchmark pequeño que lance o demás, entonces tengo que jugar con el nivel de optimización, bajarlo un poco, y siempre yo pondría siempre el IP, o el IPO, ¿no? Que es la optimización entre procedimientos, para que se hagan todos los mecanismos de optimización, se hagan entre todas las funciones y demás, conjuntamente. Y bueno, en cuanto pongas -O3, -O2 y -1 en las últimas versiones de Intel, el FTZ ya está implícito. Es decir, el flux to zero de los de normal, ¿no? Si tenéis algún problema típico de que algo se os vaya de rango, una cosa de así, por decir, los típicos Noza numbers, ¿no? La idea es que no se operen con Noza numbers, sino que se fijen a cero. Esa es la idea de esa opción. Esa está por defecto en todas las opciones de -O, exceptuando la 0. Por así decirlo, para que tengáis en esto. Y luego, esto es un pequeño resumen. Luego, realmente, si queréis mirar, hay un pequeño documento que es la Quick Reference a la optimización de los compiladores de Intel,
Y ahí tenéis en 4 o 5 hojas, tenéis recogidas todas las opciones que, digamos, las más comunes para todos los casos, para hacer debugging, para hacer profiling, para hacer incluso la optimización guiada por el profiling, todas las de optimización, todas las derivadas de temas un poco de floating point accuracy, ¿no? De precisión en coma flotante, por si tenéis problemas. Las tenéis todas ahí recogidas en un pequeño guía de 4 hojas que se ve muy rápido. Yo, si vais a usar realmente los compiladores de Intel, os recomiendo este pequeño documento, siempre tenerlo un poco cercano. Y de esta manera tenéis ahí agrupadas todas las opciones. Vale, luego compilación y ejecución que un poco con MPI, lo recomendado es usar el MPI de Intel, ¿no? Ese es el que está perfectamente, realmente ya optimizado para la plataforma, que va a usar perfectamente la InfiniBand, ¿no? Es el que tenemos perfectamente probado, y bueno, tenéis ahí todo un poco la guía y unas pequeñas opciones en la página web del CESGA. Las opciones más importantes, lo típico también, módulo GEL y MPI, y vais a tener también los pequeños trucos rápidos y cosas por el estilo en esa pequeña guía, y si no, pues sí un poco a la referencia de la página web esta, pero este es el recomendado para usarlo. Vale. Luego, como decía Carlos, la orientación de esta ampliación es que uséis cuantos más procesadores mejor, es decir, la idea es dar una prioridad a aquellos que realmente, es decir, si usas 64 tengas más prioridad de que uses si usas 32. Porque está limitado realmente, bueno, pues ese es el motivo de limitar realmente el tiempo máximo de trabajo a esas 12 horas, de manera que como máximo, medio día, un día, tu trabajo es en lo que tiene que esperar en cola. Esa es la idea, y de manera que todos los usuarios puedan usarlo de una manera un poco más equitativa y siempre puedan probarlo. Entonces, la idea es que, aunque, bueno, tengáis un escalado a lo mejor un poco peor si pasáis de 32 a 64, usad 64. Es decir, la idea es que probéis cuanto más procesadores mejor. Bueno, esto está limitado a 112, pero en breve estará a 16 más, a 128, que ya podríamos usar los 8 nodos en cómputo. Pero bueno, un poco la limitación que teníamos hasta ahora es que necesitábamos coger de esos 8 nodos un nodo para lo que es el uso interactivo. Con lo cual realmente solo quedaban para las colas 7 nodos. Hemos adquirido un nodo más para uso interactivo, entonces cuando eso esté ya funcionando tendremos los 8 para las colas, entonces ya quedarán los 128, que es el número habitual para el MPI, ¿no? El 112 es un número un poquito. Claro. Sí, comentaros aquí en este tema de la ejecución con MPI, bueno, los entornos paralelos que hay disponibles en el sistema de colas, ¿no? Hay unas posibilidades para lanzar el MPI, sabéis, pues usaríais esto, ¿no? Menos P, MPI, en este caso hay un ejemplo de 4, pensemos en 64, ¿no? Y esto lo que hace es le dejas al sistema de colas que haga el reparto de los procesos entre los nodos que tenga disponibles. El primer hueco que encuentra, ¿no? Pero aquí podéis especificar MPI-1P hasta 16 hasta 32P, claro, porque 32P serían los nodos, los fat nodes, ¿no? Eso que indica que haga el reparto y en cada nodo meta ese número de trabajos. Por ejemplo, si aquí tuviese -P, quisiese lanzarse un MPI de 64 procesadores y quisiera realmente que fuesen solo 8 procesadores en cada nodo. O sea, yo uso todos los nodos, por ejemplo, que tenemos del Sandy Bricks. En ese caso tendrías que especificar -P, MPI-8P. Entonces, os metería tamaños de 8 procesadores en cada nodo. Esa es la idea. ¿Por qué es conveniente este tipo de entornos, este reparto? Bueno, pues como os comentó también Carlos, está el tema del turbo bus, y muchas veces es probable que 8 cores en un nodo, realmente en un trabajo paralelo, vaya a ir bastante mejor que los 16. Luego tenéis otro detalle, depende un poco el esquema de comunicaciones de vuestro programa y demás. Son 16 cores, es decir, podéis lanzar hasta 16 procesos, pero hay solo una salida de InfiniBand. Es decir, en muchos casos hay un problema de contienda en este tipo de nodos. Si usáis 16 procesos que en un momento dado hacen comunicaciones colectivas, por así decirlo, todos conectan con todos, la saturación cuando tenéis 16 procesos es posible que lleguen a saturar la salida de InfiniBand. Y 8 no lo harían. Entonces, es un poco de juego también que probéis este tipo de cosas. Es decir, es posible que
usar a lo mejor 32 procesadores en 4 nodos, os vaya a ir mejor que sin lanzar 64 procesadores en los 4 nodos. Perdón, hablando de procesos, no procesadores. Esa es una idea también a transmitiros, ¿no? Esto es un problema básico de los multicores. Al final, vale, tenemos muchos cores dentro de un nodo, pero solo tenemos unas salidas únicas, por así decirlo, tanto de input-output como de red. Vale. Luego, en breve, tendremos instaladas un poco también las herramientas de un poco de profiling, incluso MPI, ¿no? Que con la suite de Intel viene el Rationalizer y el Connector, que os va a permitir, bueno, pues, cierto modo, hacer un profiling de las aplicaciones MPI, ¿no? Pues detectar pues, esos cuellos de botella en las comunicaciones, incluso, pues bueno, ver temas un poco lo que llaman ahí la timeline, ¿no? Cómo va evolucionando vuestro trabajo de MPI, qué se reparte entre comunicaciones, qué se reparte entre cálculo, etcétera. Entonces, bueno, esta estará en breve instalada para esta ampliación. Está disponible en el Finisterrae, pero todavía en el Sandy Bridge no lo hemos puesto, pero vamos, a principios de este año estará. Librerías matemáticas. Yo no buscaría, es decir, cualquier casi que librería de matemáticas usaría la MKL, es decir, exceptuando, bueno, aquí veis lo que incluye, es bastante completa, incluso tiene la interface para las FTW, ¿no? Para estas formadas de Fourier. Entonces, si ya tenéis, por ejemplo, un programa que use las FTW, ¿no? Que se dirían, digamos, que son como las que casi un estándar de facto para estas formadas de Fourier, ¿no? Pues ya tenéis interfaces dentro de las MKL que podríais usarlas directamente. No tendríais por qué hacer ningún cambio en usar distintas funciones y nada, ya tenéis compatibilidad total con las FTW. Vale, y luego, obviamente, os incluye las BLAS, los LAPACK, solvers sparse, por así decirlo, que también podéis probar, en cluster las scalapack, todo realmente, ahora veremos que la compilación y el linkado se ha simplificado bastante en las últimas versiones, a partir de la 12 y la 13, y entonces veréis, bueno, serían a partir de la 10.3 y la 11 en la versión de las MKL, que vendrían con los compiladores 12 y 13 de Intel. Y bueno, tenéis aquí un poco recogido lo que incluye. Entonces, la recomendación de usar librerías matemáticas siempre centradas un poco en las MKL que están específicamente optimizadas para los compiladores, para los procesadores de Intel. Lo mismo, una pequeña y breve guía de uso, módulo Help, y aquí veis un poco incluso ejemplos cómo linkar, no sé si lo llegáis a ver bien, pero simplemente muchas veces para incluir las MKL simplemente el compilador menos MKL y ya está, vuestro código. No necesitáis ni usar ni include, ni especificar librería, dónde está, ni la situación de eso. Ya lo tendríais. Y tendríais incluso, bueno, esta opción de menos MKL de los compiladores, pues incluye tres posibles variantes, ¿no? Que sea igual a parallel, igual a sequential, igual a cluster. El parallel es paralela en memoria compartida, por así decirlo, es decir, expandiría threads OpenMP en su ejecución. El cluster es cuando quisieseis usar las scalapack y el sequential pues en serie, por así decirlo. Entonces tendríais estas tres variantes. Por ejemplo, el sequential es interesante a veces usarlo si usáis las MKL dentro de programas MPI que no esperéis que se beneficien de un entorno híbrido, por así decirlo. Digamos, porque el trabajo que hace no es lo suficientemente grande para expandir threads, por así decirlo. Para que la expansión de threads pues, y haga cómputo sea beneficioso. Y luego tenéis aquí un poco también el ejemplo de las interfaces, ¿no? Tanto de las FTW, que ya sea la versión 2 o la versión 3, y luego, bueno, hay la PAC, las 95 y este tipo de cosas. Y cómo usarlas las tenéis ya realmente puestas para que sea realmente sencillo, digamos, de compilar. También si usáis compiladores distintos a los de Intel, ya sean los de Portland, los de GNU y demás, tenéis también la posibilidad de usar las MKL. Entonces os hemos hecho pequeños atajos como el MKL GNU. Entonces, de manera que simplemente simplemente en el GNU, ¿no? GCC o GForce, pero no usáis menos L, MKL-GNU, ya podríais usar perfectamente y tenéis las funcionalidades del uso de las MKL. Son pequeños atajos para facilitaros un poco la vida en el linkado y demás, que hasta en las versiones 10, un poco previa, 10, 10.0, 10.1, era un poco jaleo, es decir, incluían las MKL, eran churros así de 6 librerías, por así decirlo, que tendrías que incluirle en vuestra línea de linkado, con lo cual
no era especialmente user-friendly, digamos. Bueno, comentaros aquí un poco alguna medida de rendimientos. Empezamos pues con la típica multiplicación de matrices, ese es un poco el ejemplo. Y aquí os pongo para que veáis los rendimientos entre el SANDI, el AMD y el FT, ¿no? Como veis, esto aquí veis el tamaño de matriz, hasta 16, unas matrices de 16.000 por, bueno, llega a 15.000 por 15.000. Este programa va a incrementar